Hasta ahora todos nuestros programas han sido de consola, texto que entra y sale por la terminal. Hoy damos el salto a las interfaces gráficas con Tkinter. Tkinter es la librería de interfaces gráficas que viene incluida en Python sin instalar nada. No es la más moderna ni la más bonita, pero es perfecta para aprender porque es simple y directa. El programa que vamos a construir es el validador de mail que vimos en el video anterior, pero ahora con una ventana, un campo de texto y un botón. Todo programa de Tkinter empieza igual. Creamos la ventana principal con tk, la configuramos y la ponemos en marcha con mainloop. Mainloop es un bucle infinito, exactamente igual al while true que vimos en bucles, que mantiene la ventana abierta y escucha eventos del usuario. Cuando el usuario cierra la ventana, mainloop termina y el programa acaba. La ventana tiene un título, un tamaño, y puedes controlar si es redimensionable o no. Los elementos de una interfaz gráfica se llaman widgets. Tkinter tiene widgets para casi todo: etiquetas de texto, campos de entrada, botones, casillas de verificación, listas desplegables. En este programa usamos tres. Label muestra texto en la ventana, es solo lectura. Entry es un campo de texto donde el usuario puede escribir. Button es un botón que ejecuta una función cuando se pulsa. Cada widget se crea pasándole como primer argumento el widget padre, normalmente la ventana principal. Crear un widget no lo hace visible. Hay que decirle a Tkinter dónde colocarlo. El método más simple es pack, que coloca los widgets uno debajo del otro por defecto. Pack acepta parámetros para controlar el relleno y la expansión. El método grid es más preciso, coloca los widgets en una cuadrícula de filas y columnas. Para una interfaz simple como la nuestra, pack es más que suficiente. Para interfaces más complejas con columnas y alineaciones precisas, grid es mejor opción. La función de validación del email usa exactamente los métodos de string que vimos en el video 11. Limpiamos el email con strip para eliminar espacios accidentales. Comprobamos que contiene exactamente una arroba con split y len. Separamos el usuario y el dominio y verificamos que ninguno está vacío. Comprobamos que el dominio contiene al menos un punto y que no empieza ni termina por punto. Sin expresiones regulares, solo con herramientas que ya conocemos. Aquí conectamos la interfaz con la lógica. El botón necesita saber qué función ejecutar cuando se pulsa. Eso se hace con el parámetro command del botón que recibe una función. ¿Recuerdas los caybacks del video 14? Esto es exactamente eso. El botón no sabe qué hace la función, simplemente la llama cuando detecta el clic. La función lee el contenido del campo entry con el método get, valida el email y actualiza el label de resultado con el método config. La versión final junta todo: la ventana, los widgets, el layout, la validación y el callback. Añadimos también que al pulsar Enter en el campo de texto, se ejecute la misma función que el botón, usando el método bind. Bind permite asociar cualquier evento del teclado o del ratón a una función. Es otro tipo de callback. En lugar de un clic en un botón, el evento es una tecla pulsada. El resultado es una pequeña aplicación funcional que cualquiera puede usar sin saber nada de programación.
Eso es todo para el validador de mail con Tekinter. Hemos construido una interfaz gráfica real usando solo herramientas que ya conocíamos: strings, funciones, callbacks y la librería Tekinter que viene incluida en Python. Tekinter da para mucho más: imágenes, menús, ventanas emergentes, canvas para dibujar. Pero con lo que hemos visto, hoy ya puedes construir herramientas pequeñas con interfaz gráfica por tu cuenta. En el próximo video entramos en tuplas y sets. Dale al like y hasta el siguiente.